Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Voces de la Educación, un espacio donde las ideas se encuentran, dialogan y construyen nuevas formas de entender el mundo. Hoy abrimos este micrófono para viajar en el tiempo y explorar cómo la educación, más que un sistema, ha sido un reflejo vivo de las sociedades, sus tensiones, sus luchas y sus transformaciones. Desde las aulas más tradicionales hasta las propuestas pedagógicas más críticas, la educación ha moldeado y sigue moldeando la manera en que comprendemos nuestra realidad. En este episodio nos adentraremos en una mirada histórica que nos permitirá entender por qué enseñamos, cómo enseñamos y sobre todo qué retos enfrentamos hoy en contextos marcados por la diversidad cultural, la desigualdad y la necesidad urgente de inclusión. Porque hablar de educación también es hablar de identidad, de territorio, de voces que han sido escuchadas y de aquellas que aún buscan un espacio. A lo largo de este recorrido conectaremos el pasado con el presente para cuestionar, reflexionar y abrir caminos hacia una educación más consciente, crítica y también transformadora. Les invitamos a escuchar, a pensar y a reconocerse en estas voces, porque la educación no solo se aprende, también se vive y también se transforma. De esta manera, comencemos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio llamado Voces de la Educación. En el día de hoy estaremos abordando un tema muy importante, la evolución de la educación desde una perspectiva histórica y cómo eso influye en las prácticas pedagógicas actuales. A lo largo de este podcast reflexionaremos sobre cómo los procesos educativos han cambiado con el tiempo y cómo estos cambios nos permiten entender los problemas que hoy se presentan en el contexto educativo. Además, relacionaremos estos aspectos con algunos aportes teóricos que nos ayudan a analizar la educación de manera crítica. Esperamos que este espacio sea de gran aporte para comprender la importancia de pensar la educación desde la realidad. Historia de la educación. Para iniciar, es importante reconocer que la educación no ha sido siempre igual. Históricamente, los sistemas educativos han respondido a las necesidades de cada época. En muchos casos, la educación estaba orientada a formar sujetos que obedecieran normas y se adaptaran a la sociedad, más que a desarrollar pensamiento crítico. Según Pérez, 2019, en Colombia, la educación ha pasado por diferentes etapas, desde modelos tradicionales hasta intentos de transformación más modernos. Sin embargo, durante mucho tiempo, la educación fue excluyente, ya que no todos tenían acceso a ella. Esto nos permite entender que muchas de las problemáticas actuales tienen raíces históricas que aún no han sido completamente superadas. Problemas actuales. Al analizar el contexto actual, se puede evidenciar que aún existen múltiples problemáticas en la educación. Por ejemplo, la falta de inclusión, las desigualdades sociales y las diferencias en el acceso a la educación siguen siendo una realidad. Muchos estudiantes no aprenden de la misma manera, pero el sistema educativo en ocasiones sigue siendo rígido y no responde a esas diferencias. Esto genera exclusión dentro del aula, donde algunos estudiantes quedan rezagados. Desde esta perspectiva, es fundamental que el docente reconozca la realidad de sus estudiantes
y adapte sus estrategias pedagógicas. De esta manera, se logra una educación más significativa y contextualizada que responda verdaderamente a las necesidades del entorno. Vamos a mirar dentro del aporte teórico, desde el punto de vista teórico, la pedagogía crítica aporta elementos fundamentales para comprender estas problemáticas. En estos autores nos podemos avanzar como Maldonado, allí en el 2008, quien plantea que la educación debe ir más allá de la transmisión de conocimiento y debe permitir a los estudiantes cuestionar la realidad. Asimismo, la teoría crítica propone que el estudiante no sea un sujeto pasivo, sino activo en su proceso de aprendizaje. Esto implica que el docente debe asumir un rol transformador, promoviente de espacios, reflexión, diálogo y participación. En este sentido, la educación se convierte en una herramienta para generar cambios sociales, permitiendo que los estudiantes comprendan su contexto y actúen sobre él. Reflexión final. Como reflexión final, es importante reconocer que la educación no puede desligarse del contexto en el que se desarrolla. Comprender su evolución histórica permite entender por qué existen ciertas prácticas y cómo pueden ser transformadas. El docente tiene un papel fundamental en este proceso, ya que es quien puede generar cambios desde el aula a través de estrategias pedagógicas más inclusivas y reflexivas. Finalmente, se puede afirmar que la educación debe orientarse hacia la formación de sujetos críticos, capaces de analizar su realidad y contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio.